Muchísimas gracias a todos los panelistas por este nutrido espacio de conversación y vamos a continuar con otro diálogo, pero este será en torno al Estado de Derecho y la seguridad nacional como soporte de la democracia. A continuación nos acompañarán exponiendo sus puntos de vista la senadora María Fernanda Cabal, la senadora Paola Andrea Holguín y el senador David Luna. En calidad de moderador del siguiente espacio estará el señor Ernesto Cortés, editor general de la casa editorial El Tiempo. A todos ellos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Los invito entonces a subir al escenario. Muy buenos días. Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan en este momento. Bienvenidos a este segundo panel de la mañana. Un saludo muy especial al doctor Juan Camilo, a la asociación en general, a todos sus miembros por estos 10 años. Estado de Derecho y Seguridad Nacional. Con panelistas que, pues, ustedes podrán ver, no necesitan presentación. Es un placer para mí poder moderar este panel en donde vamos a hablar de Estado de Derecho y Seguridad Nacional. Porque en los próximos días, más exactamente el 11 de septiembre, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, va a dar a conocer su informe, senadoras, senador, sobre el estado de las democracias en América Latina y sobre el estado de la democracia particularmente en Colombia. Y sin conocer aún lo que va a concluir ese informe, pues no es difícil adivinar algunas de esas conclusiones por lo que viene ocurriendo en América Latina con las democracias. Estos gobiernos, algunos ya con rótulos fuertes, con gobiernos que están en crisis sociales profundas y asistiendo, como toda la humanidad se ha dado cuenta, al robo de unas elecciones democráticas de frente. Ante los ojos de todo el mundo se robaron una democracia y eso seguramente tendrá que quedar consignado en ese informe. Estas son puras percepciones que yo tengo y que vienen a cuento por el panel que vamos a moderar. Porque las democracias sin Estado de Derecho pues no se pueden llamar democracias. El Estado de Derecho es el garante principal para que una sociedad funcione en justicia. El Estado de Derecho lo que hace es garantizar que haya justicia pareja para todo el mundo, para el sector privado, para las comunidades, para el sector público, por supuesto. El Estado de Derecho es el garante de las democracias. Y un Estado de Derecho sin seguridad, pues es un Estado de Derecho que también empieza a ser minado y empieza a ser cuestionado y empieza a ser capturado. Vamos a hablar de esos dos temas en particular con nuestros panelistas de hoy y hacer muchos énfasis en varios temas relacionados con estas apuestas del gobierno nacional, las implicaciones que tiene y, por supuesto, yo no tengo a Walter Mercado para avisorar el futuro de lo que viene en estos próximos años para el país, pero seguramente nuestros panelistas nos podrán dar luces al respecto. Así es de que, bienvenidos. Bueno, y hablando de seguridad, y va a ser muy interesante la opinión de Paola, de la doctora Cabal, del doctor David Luna, sobre lo que está pasando, porque ustedes abren hoy la primera página del periódico El Tiempo y tenemos atentados terroristas contra la infraestructura del país, paro de camioneros, comunidades bloqueando vías y una empresa noruega que dice hoy el periódico El Tiempo que se va del país, que suspende buena parte de sus operaciones por presiones de las comunidades. Todo eso tiene que ver con esto que vamos a hablar sobre Estado de Derecho y Seguridad Nacional. Así es de que bienvenidos. Yo espero que, como decían esta mañana algunos colegas de medios de comunicación, este va a ser uno de los paneles más movidos de este Congreso. Así de que muchas gracias. Bueno, no necesitan presentación, pero la voy a presentar. La doctora Cabal
senadora de la República, aguerrida senadora de la República, una de las voces más respetadas de este país y precandidata presidencial. Estoy copiando lo que usted dijo en su trino. Bienvenida, doctora Cabal. La doctora Paola Holguín, colega, pero ahora también en estas lides políticas, senadora de la República, otra voz interesante que hay que escuchar desde el Congreso. Y el doctor David Luna, también senador de la República, muy reconocidas también sus opiniones. ¿Y precandidaturas o también precandidatura? Bueno, ahí está la primera noticia del día, precandidatura también. Bueno, vamos a romper un poco el protocolo. Yo no les voy a hacer una pregunta inicial a mis panelistas, pero sí les voy a dar unos 3 minutos, vamos a darle unos 3 minutos, 3, 4 minutos, para que hagan una exposición general sobre lo que nos convoca en este foro, para que ellos nos den su primera percepción sobre esto, de qué significa el Estado de Derecho y seguridad nacional. Vamos a comenzar por ahí y luego ya entraremos en materia para ponerle acción a este panel. Doctora Cabal, le cedo la palabra a usted inicialmente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy afortunada de ser invitada con frecuencia a este gremio que es estratégico en las economías del mundo moderno. Yo lancé un ensayo hace más o menos un mes que se llama La democracia en peligro, la ruta de la dominación continental comunista. Está en audiolibro, se puede conseguir a través de Escuela Libertad. Y en ese ensayo yo lo que hago es un recorrido a través del tiempo para saber por qué estamos aquí, qué nos pasó, por qué tenemos un presidente como Gustavo Petro, qué hicimos. Si uno no apela a las fuentes de la historia y se queda solamente en un análisis con tendencia ideológica o creyendo en los mitos y leyendas de las que la izquierda es experta, porque ellos son expertos en contar historias de mentiras, pero las cuentan y las repiten y se vuelven verdades, no sabemos qué es lo que pasa. Y encontramos que aquí hay un fenómeno bien interesante. Primero la Cuba, que con el foquismo promovió una serie de asociaciones campesinas, entendiendo que la revolución no era espontánea, sino que había que impulsarla, y de esa forma se crea desde los años 60 hasta los 90 420 grupos guerrilleros en América Latina. Pero resulta que se dieron cuenta que por la vía armada no lo lograban, salvo en Cuba que lo lograron. En el resto fueron derrotados, menos en Colombia. Es en el único país donde prevalecen las guerrillas. ¿Por qué? Primero, porque cuando la izquierda se da cuenta que ya no pueden por la vía armada, hay que ir por la vía institucional, hay que usar los canales de la democracia para atraparla desde adentro como el caballo de Troya. Y se crea el Foro de Sao Paulo, porque entienden que los grupos de izquierda, que son pequeños y débiles, tienen que fortalecer y tienen que tener presencia internacional. Así empiezan a conquistar países que empiezan a caer bajo la ola roja del socialismo del siglo XXI. Vienen los dineros de los petrodólares cuando ya Moscú deja de darle plata a Cuba, pero esos dineros también se agotan con el tiempo. ¿Qué les queda? El narcotráfico. Ya el narcotráfico no es un medio para enriquecerse, es un mecanismo para financiar campañas políticas y quedarse en el poder. ¿Cuál es la diferencia del riesgo de convertirnos en un Estado social comunista al peligro de hoy? Que hoy ese tránsito es hacia empresas criminales transnacionales, como lo es Cuba, como lo es Venezuela, como lo es Nicaragua, como lo es Bolivia y como lo que estamos nosotros en riesgo y peligro. Con un ingrediente adicional, la dialoguitis. Aquí la clase política en Colombia, cada vez que el mejor ejército del mundo, que era el colombiano, iba a derrotar a los bandidos de la guerrilla, sacaban la banderita de la paz o pintaban palomas. En eso estamos hoy, llenos de palomitas, de dialoguitis y de mesas cuando el país se está deshaciendo. Sin autoridad y orden, sin principios y valores, no hay sociedad civilizada, no hay democracia. Muchas gracias, doctora María Fernanda. Doctora Paola. Muchísimas gracias al doctor Juan Camilo, a todo el gremio, a los empresarios, a los compañeros del Congreso que nos acompañan.
Varias reflexiones. La primera, la democracia no se agota en los procesos electorales. La democracia es mucho más que eso. Hay países que tienen elecciones y no tienen democracia. La democracia tiene que ver con el respeto al primer gran pacto, que es la Constitución. Y la Constitución nuestra ha tratado de establecer desde el 91 un tema importante de pesos y contrapesos y de reglas de juego, pero lamentablemente con los años eso se ha venido deteriorando por una concentración de poder en el Ejecutivo y porque a veces uno empieza a encontrar que muchos poderes empiezan a interferir en la función de otros poderes. Entonces, una primera reflexión es: necesitamos recuperar el sentido de la democracia, la legalidad y la legitimidad de la democracia como sistema, porque a pesar de sus defectos sigue siendo el mejor sistema de gobierno. Y esto es importante porque hace años, cuando Francis Fukuyama escribió El fin de la historia, se asumía que el mundo ya iba a tender a la democracia, a las libertades, y hoy lo que estamos viendo, y seguramente se va a reflejar en ese informe, es un retroceso de las democracias en el mundo. Y cada vez un avance más grande del autoritarismo y algo muy grave que mide el Latinbarómetro, y es que la democracia está perdiendo sentido incluso para los ciudadanos. Entonces, y eso tiene que ver con el proceso de legitimidad de la democracia. ¿Resuelve o no resuelve los problemas del ciudadano de a pie? Y ahí bajemos eso al caso de Colombia. Yo creo, y es muy importante sumar a lo que dice la doctora María Fernanda un tema, y es que las encuestas en Colombia desde 2012 demuestran que los ciudadanos sienten que el país no va por buen camino. Eso quiere decir que nosotros no vimos que los colombianos estaban llamando a la transformación del país y de pronto no lo hicimos y no lo pensamos. Entonces ahí hay un elemento importante y hay un tema en el que yo creo que vale la pena hacer un llamado desde este Congreso a todos por encima de ideologías y de partidos, y es: tenemos que cuidar la democracia y el Estado de Derecho. Porque en este gobierno, más que en cualquier otro, se está tensando la institucionalidad y se está tensando el sistema democrático. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que defender. Rousseau le decía a los pueblos libres que se podía ganar la libertad, pero después de perderla es muy difícil recuperarla. Entonces yo creo que un primer acuerdo mínimo nacional, y viendo al profesor Hugo, es importante. Petro ganó, pero la Constitución no perdió. La Constitución sigue vigente. El sistema democrático hay que cuidarlo y el Estado de Derecho hay que cuidarlo. Y otra cosa importante que tiene que ver con ese Estado de Derecho y la seguridad es que justicia y seguridad son un binomio inseparable. No pueden existir de manera separada por un tema muy simple, y es que todo delito es un crimen de cálculo. La corrupción, el narcotráfico, el secuestro, ¿usted qué mide? Mide costo-beneficio. Costo-beneficio. Y en un país como Colombia, con un nivel de impunidad superior al 99%, es muy difícil garantizar la seguridad. Porque es un país donde finalmente el bandido lo que piensa es que la posibilidad de ser capturado, judicializado, es del 1%. Es muy baja. Entonces ese es otro tema que tenemos que fortalecer. Seguridad y justicia son un binomio inseparable, y la justicia va ligada al Estado de Derecho y al sistema democrático, que es lo que nosotros tenemos que defender. Y yo coincido en un punto con la doctora María Fernanda: dejemos la bobada de la dialoguitis y de los procesos de paz sin límite, porque en eso los gobiernos han sido poco honestos con los colombianos. Porque les hablan de paz y los ilusionan con que vamos a empezar a vivir como Heidi, la niña de la pradera. Y esos procesos no son de paz, porque no traen per se paz. Son simplemente procesos de desmovilización y desarme de estructuras criminales. Y procesos que han tenido graves defectos, como la puerta giratoria.
Entonces, cuando uno ve un bandido como Iván Márquez, que fue representante a la Cámara después de un proceso de negociación, que esta vez iba a ser senador, pero volvió a coger pa'l monte y otra vez lo tienen sentado negociando, o un tipo como alias Otoniel, que ahora habíamos hablado, que fue guerrillero, después paraco, y aquí pareciera que el mensaje que se envía todo el tiempo es que en Colombia ser bandido paga, porque siempre los procesos están basados en tratar de otorgar ventajas, oportunidades, indultos al bandido. La pregunta que se hacen 50 millones es, ¿y el ciudadano de bien para cuándo? Muy bien. Gracias, Paola. Senador David. Ernesto, muchas gracias. Un saludo muy especial a Juan Camilo y a todos quienes están acá en este importante foro, a mis colegas, representantes y senadores. Yo quisiera arrancar con un mensaje político y es para todos ustedes. Hay que hacer política, hay que remangarse la camisa, hay que ponerse las botas y hay que tener la entereza de defender donde a uno le corresponda el sector que ustedes representan. No les puede seguir dando pena decir que hacen minería de manera sostenible y que hacen minería de manera responsable. Como tampoco nos puede seguir dando temor abordar los debates con quien corresponda, para decirles que cuando se soportan en la evidencia, seguramente va a tener uno la capacidad de demostrar quién tiene la verdad. Yo voté en contra del acuerdo de Escazú y lo voté en contra porque me pareció contundente la mentira que el gobierno del presidente Petro señaló en repetidas ocasiones, manifestando que con él se iba a salvar la vida de los líderes ambientales. Pero más allá de eso, yo creo que uno tiene que entender que la narrativa la perdimos y la única manera de recuperarla es dando los debates por fuera de sus burbujas, burbujas que no nos están permitiendo llegar a quienes piensan distinto y manifestarles que hay necesidad de actuar para salvar el país. En segundo lugar, Ernesto, el futuro de Colombia no se resuelve en el año 2026. El futuro de Colombia se juega en los próximos 6 meses, donde el presidente Gustavo Petro sí está interesado en reelegirse, donde una de sus senadoras está interesada en tramitar un proyecto de acto legislativo para dicho trámite, donde el presidente Gustavo Petro hará hasta lo imposible para tratar de incidir en la elección del próximo Procurador General de la Nación y, lo que es peor, de los 3 magistrados de la Corte Constitucional. Entonces dejemos ese romanticismo a un lado, que es que a Petro ya no le quedan sino 2 años, que es que al presidente ya va muy mal en las encuestas. No, señores, todos los días trabaja para permanecer en el poder y la demostración es su falta de pantalones para rechazar efectivamente y contundentemente el robo de su buen amigo Maduro en Venezuela. Y por último, Ernesto, la seguridad y la paz son sinónimos. No hay posibilidad de lograr la segunda sin la primera. La seguridad no es propiedad de la derecha, como tampoco la paz es propiedad de la izquierda. Son derechos que tenemos que exigir y nos da pena y temor exigirlos. Al gobierno hay que señalarle que sectores tan importantes como este, del cual yo me siento profundamente orgulloso de defender donde me corresponda, necesitan seguridad. Pero no solamente ustedes, los pobladores de todos los municipios colombianos están desesperados porque no están sintiendo esa capacidad. Yo creo que el país tiene que pensar en su futuro, claro que sí, y tenemos la posibilidad de pasar esta etapa complicada, porque finalmente los presidentes pasan y la institucionalidad permanece, pero nada de ella se logra si no es con el sector productivo. Tenemos que sentirnos orgullosos de formar parte del sector productivo, de generar empleo, y eso hay que contárselo a nuestros colaboradores, porque si no hablamos con ellos, ellos terminan oyendo lo que les imponen desde la narrativa y desde el discurso. Hay oportunidad, hay futuro. Gracias, senador David.
Bueno, yo omití decir al comienzo de este panel algo que me parece importante y parece relevante que sepan ustedes y que sepa la audiencia que nos está siguiendo a través de redes. Y es que a este congreso, doctor Juan Camilo, y a estos paneles fueron invitados, entre otros, el doctor Humberto Lacalle, el doctor Iván Cepeda, la señora Pizarro. Tengo entendido que todos tuvieron complicaciones de agenda, pero estuvieron invitados a este panel, sé que estuvieron invitados algunos de ellos. También hubiera sido interesante escuchar sus puntos de vista, pero son respetables sus ausencias. Doctora Cabal, dice Paola y dice David Luna que se está tensando el sistema democrático y enumera David una serie de hechos que vienen aconteciendo para que este gobierno de alguna manera se quiera perpetuar en el poder. Y ahí entra a jugar otra vez el tema de la constituyente, que todos creemos que es un tema que está dormido. El tema de la constituyente es un tema que está dormido con esto del acuerdo nacional y demás. ¿Qué principios fundamentales de ese Estado de Derecho cree usted que se están poniendo en riesgo en aras de eso que advierten Paola y David sobre tensar la democracia y sobre la continuidad de un gobierno como el que estamos analizando y comentando en este panel? La propuesta de una constituyente, desde el inicio, cuando la hizo Gustavo Petro, yo manifesté que era un globo. Él echa globos cada cierto tiempo, a veces con mucha frecuencia. Él genera incertidumbre, él exaspera los ánimos, él disfruta haciendo daño, él goza. Yo veo la actitud de Petro y es exactamente igual a cuando en la televisión están haciendo el análisis de alguna persona que ha participado en algún delito y le da risa. Él en ningún momento siente vergüenza, siente pena. La mentira es su verdad y todo el tiempo está haciendo alarde de un gigantesco desconocimiento de la realidad, porque él vive una realidad paralela. Ya se le olvidó la constituyente, pero ese apelar al constituyente primario, al poder constituyente, que además viene de la idea de un filósofo marxista que era Negri, no le cuajó, causó temor, pero no respeta el constituyente primario ni el poder constituyente de Venezuela. Esas son las contradicciones de quienes no son coherentes porque mienten. Él debería estar respaldando a ese pueblo que quiere ser libre en Venezuela, pero valen más sus alianzas y sus aliados del Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla Internacional Progresista, que le ayudaron a ganar las elecciones. Yo sí creo que él, no propiamente él, pero sí en cuerpo ajeno, quiere extender su permanencia en el poder. A él no le gusta gobernar, a él le da jartera. Por eso llega tarde a todo, no llega. Ha dejado de llegar a más de 200 compromisos oficiales que son su obligación. Imagínense ustedes los que han sido gerentes que dejen de llegar a 3 juntas directivas, organización de planeación. ¿Qué les pasaría? Yo creo que a la segunda uno lo echan. Aquí no, aquí el presidente no gobierna, no le gusta, no le importa. Sí le gusta viajar y sí le gusta entretenerse. En el entretanto va dejando un pésimo ejemplo en una opinión pública que lo que estaba esperando unos era un cambio. A mí me parece que el nivel de ingenuidad política de la gente es toda, porque el cambio también es un suicidio. Usted cuando alguien le propone un cambio, yo quiero ver cuál es su ejemplo de vida. Usted qué empresas ha construido, qué empleos ha generado, cuánto ha tributado. Pero Petro, pero por favor, había que vivirlo en comisión primera. Allá lo tuvimos en Senado, a veces no llegaba, su sola postura física ya daba que le daba una pereza, él así como derretido en la silla. Entonces, no es el presidente que se merece este país, pero sí somos responsables de haber llegado a esto por una derecha cobarde, que le da miedo defender la minería, el petróleo, el gas, le da miedo defender la propiedad privada, le tiene miedo a las historias de la izquierda, que además
odian el petróleo los mamertos, pero les fascinan los tenis. No tienen ni idea que son derivados del petróleo. Odian la minería, pero tienen el celular de última generación, porque vivimos en un universo de disfuncionalidad donde la evidencia a la que usted apela, David Luna, pelea contra la doctrina y contra el fanatismo. Aquí hay que defender lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo en un país tan joven de 200 años. Yo estuve en Hungría, tienen 1200 años como nación, resistieron hasta los otomanos, no dejaron que los volvieran ni siquiera musulmanes. Nosotros tenemos 200 años y tenemos derecho a seguir siendo un país libre. Muchas gracias. Paola, de algo que muchos sectores y muchos ciudadanos se jactan es de que estemos en estos escenarios justamente porque la democracia funciona, porque hay un Congreso que ha demostrado también asumir una actitud, digamos, de control político al gobierno, porque hay unas cortes que funcionan, hay unos entes de control que funcionan, en fin, que lo que está en vigor en este momento es la democracia. ¿Usted siente que con todas estas iniciativas que hemos comentado, con lo que acaba de comentar la doctora Cabal, usted siente que ese contrapeso de poderes que es vital para el sistema democrático, siente que se está debilitando, que se puede debilitar, o por el contrario cree que lo que hay es un vigor de nuestra democracia a propósito de este primer gobierno de izquierda que tiene el país? Varias cosas. La primera es Colombia en 200 años de historia republicana por primera vez enfrenta a un gobierno de corte social comunista, y ese es un reto que nunca habíamos tenido y que empieza a generar una serie de dificultades. Por ejemplo, el tema de la constituyente. Yo creo que es un tema que no se puede subestimar. La constituyente, la asamblea o la reforma que se quiera hacer, si es por fuera de la Constitución, es ilegal. Pero incluso si hoy se hiciera bajo el marco constitucional, es inconveniente por la incertidumbre que genera. Ese es un primer punto. El segundo, ¿a mí por qué me da miedo? Porque en Colombia no hemos tenido el valor para defender la Constitución como debería ser. Y cuando sale Montealegre, Leiva a tratar de sugerir que la constituyente se podría citar basados en el preámbulo del Acuerdo de La Habana, o cuando algunos salen a decir que es que la negociación con el ELN es vinculante y la mesa es la sociedad civil y lo que allí se diga, y por eso hay que ir a una constituyente, y los puntos de la sociedad civil en la negociación con el ELN coinciden mucho con los puntos que ha dicho Petro que deberían ir en la constituyente. Lo primero que yo les diría es: no subestimemos el globo, porque también era inconstitucional y era ilegal que, a pesar de que la mayoría de los colombianos le dijimos no al Acuerdo de La Habana, nos lo impusieron con una proposición en el Congreso. Una proposición que tiene valor político, pero que jurídicamente no podía estar por encima de la decisión del constituyente primario. Entonces, cuando empiezan a pasar ese tipo de asuntos, o cuando nos someten a un fast track que acaba con un tema importante de división de poderes y de contrapesos, yo les digo, ojo. Y yo sí creo que hay un momento tenso para la democracia, porque permanentemente el presidente y su gobierno atacan la división de poderes, y cuando no le gusta la decisión de las Cortes sale a atacar a las Cortes, y ha tratado de cooptar el Congreso, y yo lo digo con vergüenza. Es que no son gratuitos los escándalos de corrupción frente a las votaciones de reformas fundamentales para el país. Entonces, sí hay un momento de tensión democrática, y por eso yo les decía, hay que defender la democracia, la libertad, la institucionalidad, y no nos podemos dejar meter en falsos dilemas. En el tema de
o ambiente o economía. Mentira, se puede conservar produciendo y producir conservando. O en el falso dilema de transición o seguridad energética. Se los digo de todo corazón, incluso para mí. Es primero la seguridad y la soberanía energética que la transición. Usted no puede sacrificar a un país que lo único que aporta a los gases de efecto invernadero del mundo es el 0.57%, que tiene una matriz energética limpia basada en agua. Y no nos pueden poner en falsos dilemas de unos sectores económicos y otros no, todos los sectores. Y los necesitamos a todos. Y en ese punto tenemos que ser claros. Hoy es imposible sustituir lo que representa el sector minero energético para el país en inversión extranjera directa, que es más del 30%, en exportaciones, que es más o menos el 50%. Y a mí me da tristeza algo, y en eso coincido con la senadora María Fernanda y el senador David. Hoy lo que hay en el mundo es una guerra de información y desinformación. Hoy lo que hemos dejado es que el relato sin base en datos reales domine la discusión. Nosotros tenemos que exigir que aquí la discusión se dé no desde radicalismos y sesgos ideológicos, desde la sensatez, basados en datos y en pruebas científicas y en las condiciones reales, sociales, económicas y ambientales de nuestro país. Es que yo termino diciéndoles algo, es inmoral que en un país con la riqueza minera de Colombia haya pobreza. Muy bien. Gracias, senadora. Doctor David, esta pregunta para usted. Todos anhelamos la paz, y aquí mis panelistas hablaban de 200 años de historia, y esos 200 años, la paz que hemos tenido como nación ha sido relativa, de muy cortos periodos, una violencia tras otra violencia, y siempre queremos que llegue un gobierno que pueda garantizar esa tranquilidad para todos, porque eso también hace parte del Estado de Derecho. Una nación tranquila, una nación en paz, pues lo único que hace es fortalecer el Estado de Derecho. Este gobierno se la ha jugado desde sus comienzos por lo que ha llamado la paz total. Y esa paz total ha implicado, o está implicando, hacer ciertas concesiones, sacrificar principios, incluso principios fundamentales del Estado de Derecho en aras de una paz total. Yo no sé si eso es un falso dilema, senador. En aras de la paz total hay que sacrificar principios del Estado de Derecho o viceversa. Mi pregunta para usted es, ¿eso tiene que ser así? Oti Patiño, el alto consejero para la paz esta mañana, lo vi bastante decepcionado con esto que viene ocurriendo con el ELN, que se acabó ese cese del fuego que aparentemente estaba existiendo, y ahora todas estas acciones terroristas que estamos viendo resurgir estarían haciendo parte de la presión de ese grupo para que el gobierno deje de reconocerlos como un grupo, como una organización armada, y los catapulte ya como una organización política con la que hay que negociar. Y el costo que estamos pagando como país es eso que estamos viendo hoy en las primeras páginas de los medios. ¿Usted qué análisis hace de eso? ¿Hay que sacrificar principios fundamentales de nuestro Estado de Derecho en aras de conseguir esa paz total o esa paz duradera que todos estamos anhelando? ¿O cuál es su percepción? Ernesto, el gobierno construyó un anuncio que se denominó paz total sin ningún tipo de estrategia. Pero lo más complicado, inició amarrándole las manos y los pies a nuestra fuerza pública y a nuestra policía. Inclusive, para ellos mismos poder defenderse ante los varios ataques que les han tratado de perpetuar en diferentes partes del país. Pero hace exactamente 11 meses, la Corte Constitucional emitió 2 sentencias sobre la denominada Ley de Paz Total. Ninguna de esas 2 sentencias ha sido publicada hasta el momento,
motivo por el cual no se puede aplicar la inconstitucionalidad de un artículo gravísimo y dramático para el país, que son los procesos de diálogo regionales y la autonomía que tiene el presidente para adelantarlos. Mientras que eso siga sucediendo sin control por parte del gobierno nacional, pues vamos a seguir viviendo esta situación que estamos viviendo y que es totalmente incontrolable. Obviamente es fundamental que haya control territorial por parte de las autoridades, y dos, es fundamental que no se siga levantando órdenes de captura a diestra y siniestra sin ningún tipo de autorización. En ese tema también la Corte se pronunció y nada ha pasado al respecto. Entonces yo sí creo que la paz total del presidente Petro fracasó, pero quiero hacer una alerta muy importante. ¿Por qué razón el ELN insiste tanto? ¿Por qué razón insiste tanto en que ese posible acuerdo tenga una condición distinta? Porque ellos lo que están buscando es una ley de punto final, una ley de perdón y olvido, y bajo ninguna circunstancia el Estado colombiano, en el marco de su Constitución, sobre todo habiendo suscrito el Acuerdo de Roma, puede permitirlo en estos momentos. Pero déjeme y termino con esto. Por ejemplo, las decisiones que ha tomado el gobierno del presidente Petro y que golpean en el sector de minería, especialmente a departamentos como el Cesar y como La Guajira, pues son el caldo de cultivo para que los grupos al margen de la ley hagan de las suyas donde lo consideren. Acá no podemos seguir tolerando y permitiendo la narrativa de, por un lado, decir que quiero salvar el departamento de La Guajira de los 100 o de los 70 o de los 50 años que ha vivido en el olvido, y por el otro lado toma unas determinaciones que claramente están afectando el empleo, la sostenibilidad social y la educación. Y en ese sentido, yo siento que hay que recuperar la narrativa. Nos tenemos que pellizcar todos quienes estamos aquí y quienes están afuera, porque eso es lo que hay que contarle a la gente que sigue totalmente enamorada de un proyecto que lo único que le interesa es exprimirlo desde el punto de vista electoral para tratar de permanecer en el poder. La evidencia es fundamental en este tipo de debates. ¿Por qué no hemos dado el debate de la evidencia, con la evidencia en mano, sobre el fracking, por ejemplo? Vamos a darlo. ¿Y por qué Petro no le cuenta al país que Ecopetrol, firma colombiana, presidente nombrado por él, junta directiva nombrada por él, en gran medida en los Estados Unidos tiene un soporte basado en el fracking? Ese sí no lo dice. Y nosotros lo repetimos, nosotros damos esas discusiones. Yo creo que ahí hemos perdido una gran oportunidad que está asociada finalmente a la paz y a la sostenibilidad. Gracias, senador. Dios mío, este tiempo corre infinito y me tiene un reloj aquí grande. Pero yo quiero intervenir en una cosa chiquita. Sí, por eso les iba a pedir el favor de que aprovechemos estos últimos minutos que nos quedan para precisar algunas cosas, pero usted quiere referirse al tema. Yo quiero darle una claridad y también al público sobre la demanda a la ley de paz total. Esa demanda la hicimos Paloma, Paola y yo, pero como dice el senador Luna, todavía no ha salido la sentencia después de un año para ver qué artículos se declararon inconstitucionales, cuáles no y en cuáles se inhibió la Corte para volver a demandarlos, porque lo más importante es que el Acuerdo de La Habana, creo que en el acto legislativo número 2, prohibió que quien se acogiera, y además lo dice taxativamente, Humberto de la Calle fue el que lo redactó, que por solo esa vez iba a gozar de ese acuerdo, por una sola vez. Y eso lo cambian con la ley de paz total. Yo le mandé un derecho de petición a la Corte Constitucional que no me ha contestado. ¿Será que le metemos tutela? Senador Chacón, ¿usted qué dice? ¿Le metemos tutela a la Corte Constitucional? ¿A ustedes les parece correcto que a un año no tengamos la publicación de qué es constitucional y qué no? Gracias. Gracias, senadora. Paola, yo quisiera, se me va a acabar el tiempo, pero es que tengo que hacer dos preguntas finales para cada uno. Paola, hay una preocupación, yo vengo a hablar con los gobernadores del Caribe esta semana, estaba también el gobernador del Nariño, está el gobernador de Risaralda,
y a todos les asiste una preocupación, Paola, y es ¿qué está pasando con estos temas puntuales que nos congregan acá y el tema de la excesiva centralización que se está viendo? Esa es la mayor preocupación de los gobernadores hoy, es que se están quedando sin trabajo. Y lo dijo el gobernador del Magdalena, que es proclive al gobierno. Y lo definió muy bien. Digo, yo quiero tomar una decisión sobre el mar, toca ir a la entidad que tiene. Quiero tomar una decisión sobre el río, toca es con Magdalena. Quiero tomar una decisión sobre los manglares o sobre la ciénaga, eso es con el Ministerio de Ambiente. Entonces él dijo, no, yo salí elegido y pedí vacaciones, porque no tengo nada más que hacer. Todo lo hacen los demás, yo no. Y escuchaba yo ayer, por ejemplo, en esto del túnel del Toyo en Antioquia, que hay unas obras anexas que hay que hacer y el gobierno las está contratando directamente con juntas comunales, cuando eso se supone es una tarea de municipios y de gobernaciones. Y entonces yo quiero preguntarle, porque estoy confundido, senadora, o allí hay excesivo centralismo, o como decía un funcionario del gobierno, al contrario, allí lo que hay es un exceso de descentralización, porque estamos llegando directamente a que sean las comunidades las que asuman sus obras y no a través de intermediarios como las gobernaciones y los municipios. Aquí hay una cosa importante. Desde la Constitución del 91 en el país se ha venido haciendo esfuerzos por descentralizar y, como decía ayer mi general Juvenal Díaz Mateus, descentralizan tareas pero no presupuesto, 1. Y 2, yo no creo que sea tan conveniente esa estrategia del gobierno de llevar todo a juntas de acción comunal. Entonces, ahora todo es a través de comunidades energéticas, comunidades de internet, comunidades. Tienen la capacidad técnica. Y al final yo siento que el gobierno lo hace más para tratar de deslegitimar y de bypasearse a los alcaldes y los gobernadores. Y la pregunta es si eso va a funcionar o se va a volver como con los carrotanques y con las ollas comunitarias, otra feria del derroche, del robo y la corrupción. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos. El cuento de entregar muchas competencias a las comunidades indígenas, a no sé qué, mire, aquí hay un tema importante en el que deberíamos trabajar todos los colombianos y es, las decisiones tienen que ser técnicas, no ideológicas. Y aquí también nosotros tenemos que hacer respetar las funciones que tiene cada quien, que tienen los alcaldes, que tienen los gobernadores y el presidente, porque uno lo que ve en el fondo es un afán del gobierno por estatizar todos los sectores, estatizar la salud, estatizar las pensiones, estatizar el sector minero energético, y yo no quedé convencida de los cuentos con Ecominerales. No me gusta. Y no me gusta ese esfuerzo por estar interviniendo sector por sector, porque si algo se ha demostrado lamentablemente es que el Estado es sumamente ineficiente e incapaz. Nosotros lo que necesitamos es un Estado chiquito, que deje camellar, que simplemente cumpla la función que debe cumplir, que es hacer que se respeten las reglas de juego y garantizar la seguridad y la justicia. Ya. Lo otro lo hacen mejor los privados y la prueba fáctica es obras por impuestos. Las obras se acaban más rápido y más baratas cuando las hace el privado que cuando las hace el público. Bueno, ya escuché al senador David sobre un tema que a usted le interesa, María Fernanda, y por eso se lo quiero hacer a usted, porque ya escuchamos la posición del doctor Escazú. Hace pocas horas la Corte Constitucional le dio vía libre al Tratado de Escazú. Y eso yo sé que es un tema que les interesa a ustedes por las consecuencias que se derivan de ese acuerdo. Usted tenía una posibilidad, ahora fuera de este foro, usted tenía unas dudas y usted decía, a mí me dejan tranquilas ciertas cosas. Yo quisiera que usted le expusiera a esta audiencia qué piensa del tema de Escazú y cuál es esa ventana que usted dice que hay de posibilidades para rescatar algunas cosas. Bueno, cuando yo me entero del trámite de este acuerdo, iniciando el gobierno de Duque, aunque ya venía y se había trabajado con el gobierno de Juan Manuel Santos, no estábamos enterados, empiezo a entrar en la lectura de Escazú. Escazú es, a mi juicio, el nivel de esquizofrenia más alto
que sufren aquellos que se creen los benefactores de las causas justas, pero que las cogen y las pervierten. La causa justa del medio ambiente es muy bonita, sí, pero no así. Derechos humanos ambientales significa abrirle la puerta a la jurisdicción internacional. O sea, no es suficiente con que una inversión aquí, no solo en minería, en petróleo, en gas, en agricultura, en ganadería, ya tiene que pasar por una cantidad de requisitos y obstáculos, sobre todo ustedes y las petroleras, que en vez de haber una ventanilla única como la hay en países como Chile, duran años trasegando por el Estado colombiano a ver en qué punto logran traspasar ese objetivo. Aquí no solo es el exceso de regulación interna, sino que le abrimos las puertas a otra falacia. Y es que las ONGs o individuos nacionales y extranjeros pueden venir aquí violando nuestra autonomía y nuestra soberanía a hacer lo que se les dé la gana, que eso es lo que les gusta, a poner carpas al lado de la empresa que está empezando una exploración, a poner carpas al lado del lago o de la infraestructura que estén construyendo para empezar a hacer activismo y contar su historia y su narrativa mentirosa y que tenga eco en sus aliados internacionales que los tienen y los financian. Cuando yo leo Escazú, yo dije, no puede ser, pobre país, más cargas, más de las que ya tenemos, porque Colombia le fascina firmar todo para quedar ahorcada. Bueno, aquí ustedes pueden ser mañana demandados por cualquiera y pueden con una medida cautelar frenar el negocio en la etapa que esté. Qué inseguridad jurídica. Ahora, mi pregunta, ¿cómo va a ser, y por eso quiero leerme el texto, para dirimir ese conflicto de derechos que supone Escazú, si ya con las consultas previas que fueron incorporadas a la Constitución política a través del acuerdo de la OIT por bloque de constitucionalidad, los indígenas y los negros tienen unos derechos sobre su territorio? ¿Va a ser Escazú superior a la decisión de una comunidad indígena o una negra de trabajar, por ejemplo, con una empresa minera, petrolera, en fin? ¿Va a ser subalterna de la decisión? ¿Qué va a pasar si no se dio, por ejemplo, una consulta previa del mismo Escazú? Eso va a ser interesante. ¿Van a renunciar los indígenas y las comunidades negras a unos derechos adquiridos que gústenos o no ya están ahí? Lo que hay es que regularlos, que no se han regulado, sobre ONGs activistas de los derechos humanos ambientales. Bueno, los invito a que hagamos ese análisis y lo hagan con sus equipos. Muy bien, gracias, senador. Usted se aprendió, senador, la palabra algoritmificación, ¿no? Escuchó la exposición del joven que nos antecedió, algoritmificación, el experto sobre inteligencia artificial y minería. La algoritmificación es así como el top hoy de la inteligencia artificial aplicado a ciertos temas y en particular a la minería. Yo le voy a pedir que usted haga algoritmificación y voy a darle un minuto a cada senadora también para que haga su ejercicio, pero le voy a poner este reto, senador, ya para terminar este panel. ¿Cuál va a ser el papel del Congreso en estos 2 años? ¿Qué vislumbra usted que van a hacer ustedes como congresistas para defender estos 2 principios de los que hemos hablado hoy, Estado de Derecho y seguridad nacional, por un lado? Y por ahí, mézclelo con qué nos espera estos 2 años de gobierno para este sector que los está escuchando a ustedes ávidamente. Hágame ese ejercicio en pocos minutos, por favor. Ernesto, Colombia tiene un sistema presidencialista con alta concentración de poder en la figura del presidente. Y así hemos vivido prácticamente los últimos 200 años. Hoy, gracias al Congreso de la República, hay más o menos frenos y contrapesos. ¿Por qué digo esto? Porque es tan importante acertar con el voto del próximo presidente como meterse a fondo a elegir un gran Congreso. Hoy hay un gran Congreso, hay personas dedicadas inclusive contra la persecución del gobierno y de sus aparatos de inteligencia para evitar que muchos puedan hablar. Entonces todos tenemos que pararle mucha atención, por supuesto,
a lo que el Congreso del 26 va a representar. En segundo lugar, supe que el ministro Cristo dijo ayer en este foro que había que bajarle el tono al lenguaje. El ministro Cristo debería arrancar por solicitarle a su jefe, que es el doctor Petro, que le baje el tono y la esquizofrenia al Twitter, para de alguna manera poder entender que es fundamental algo tan importante como utilizar la evidencia para la toma de las decisiones. Los colombianos estamos hasta aquí de la incertidumbre, Ernesto. Todos los días la vivimos. Y lo tercero, yo tengo 49 años y me he dedicado 27 a la política. Yo me siento muy honrado, muy feliz y muy orgulloso de ser un político de oficio, de ser un político profesional. Yo les voy a hacer una sola reflexión. Si mañana alguno de ustedes se le rompe la rodilla, ¿a quién buscan? ¿A un odontólogo o tal vez a un ortopedista? Acá tengamos en cuenta que lo que necesitamos es experiencia, es renovación, es transparencia y lo más importante, es amor por nuestro país y no amor propio, como lamentablemente hoy parece solo representar el pacto histórico y Gustavo Petro. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, senador. Sí, yo creo que buena parte de nuestro futuro se decide con el voto para elegir presidente o presidenta, senador, toca. O si no me regañan aquí en la mesa. Senadora Cabal, también su reflexión sobre este tema ya para rematar. ¿Qué espera usted del Congreso de estos 2 años y qué nos espera como país y como sector para estos 2 años? Me parece importante que por primera vez siento el escrutinio público sobre el Congreso. Antes la mayoría de la gente no sabía ni quién eran los congresistas, se acordaría de 2 o 3. El escrutinio de saber cómo estamos votando, cuál es el compromiso país, cómo son los debates. Esa vigilancia sobre el Congreso es muy importante porque precisamente por un diseño institucional maléfico donde todo se centralizó, que era lo que hablaban ahora mis compañeros, ha hecho también que gobernadores y alcaldes tengan que mendigar al centro. Y en esa mendigadera uno tiene que tener un padrino, senador o representante que le haga la triangulación con el funcionario público. Y ahí vienen las coimas, ahí vienen las platas gigantescas. Un puente que valía 3.000 millones vale 5, 6, 8. Entonces, hay que entender que sí hay que modificar el diseño, que a usted no le pueden dar más obligaciones sin plata. Eso hay que hacerlo y eso es un compromiso que el Congreso apoyaría. No sé si se logre en este gobierno, es iniciativa congresional. Pero el gobierno, que ya sabemos que usa la caja del gobierno para conseguir los votos, de cualquier manera va a tratar de moverse nuevamente a ver cómo consigue mayorías. Hay proyectos demasiado peligrosos como el de la jurisdicción agraria, además viniendo de un gobierno activista que detesta el sector productivo rural, donde todavía tiene el mito del terrateniente, como en la novela mexicana, y los campesinos pobres, y todo el tiempo juega a la narrativa del odio. Como decía Álvaro Gómez, es que con odio no se cultiva la papa, el odio no saca a un campesino de la pobreza, esa no es la lectura del campo. Entonces, el Congreso tiene la misión hoy de frenar todo proyecto que atente contra la estabilidad institucional y la libertad de los colombianos, de hacer visibles todos los artículos perversos que vienen por ahí, a veces escondiditos, como algo que quiero rematar con esto. A lo largo de mi vida y de lo que he estudiado y lo que he enfrentado, sobre todo con un tema que me produce desazón y zozobra, es que la civilización occidental juega con su libertad porque la ha gozado. Cuando vienen estas tendencias progres, que no ocurren ni en Cuba, ni en Rusia, ni en China, ni en Irán, y los migrantes no cambian la ruta del Darién para irse a Cuba, a Rusia, a China o a Irán, sino al mundo libre, nosotros permitimos que las tendencias progres modifiquen la realidad y cambien la percepción de las personas a punta de emociones y de historias.
No puede ser posible que hoy estemos nosotros defendiendo la libertad contra quienes han hecho todo lo posible por destruirla. Y la justicia se convirtió en justicia activista. Por eso no me gustan los adjetivos al lado de la palabra justicia, ya para terminar. No me gusta la palabra justicia social, porque como lo define Agustín Laje, es el garrote del político para darle bienes y servicios a aquellos que los demandan sin tener derecho. Deseos convertidos en derecho. Ya termino. Justicia ambiental. ¿Qué es eso? Jueces agrarios, magnífico, dirímame el conflicto, pero no lo vuelva activista. Justicia social, agraria, justicia ambiental. Cuando usted vuelve activista al juez, convierte al juez en un juez del horror y también se acaba la democracia. Gracias, senador. Bueno, yo no la puedo dejar sin la palabra, doctora Paola, pero le voy a pedir por favor que sea un minuto porque aquí ya me están haciendo caras todos los que siguen. En este minuto, primero, papel del Congreso, cumplir nuestra obligación constitucional, control político. 2, audacia. La división de poderes nos obliga a no estar subyugados al Ejecutivo. Cumplamos nuestro deber y pasemos de la defensiva a la ofensiva. ¿Eso qué quiere decir? No es solo parar los malos proyectos del gobierno, es hacer proyectos para ayudar los sectores. Con el representante Juan Espinal, nosotros presentamos un proyecto para que se autoricen los pilotos de fracking en Colombia, que sea obligación tomar la decisión de fracking basados en evidencia científica. Proyecto para que se considere el gas un energético clave para la transición. Necesitamos exploración y explotación de gas en Colombia, de petróleo. Necesitamos saber qué tiene nuestro suelo. No puede ser, yo ayer me soñaba escuchando la conferencia de carbón y la de oro sobre cómo vamos a tener que generar conciencia colectiva sobre la importancia de estos sectores que son clave para el desarrollo. Y ahí yo quiero terminar diciéndoles ánimo, faltan 23 meses. Y la Colombia que viene va a ser una Colombia totalmente distinta y mejor, porque Petro nos está permitiendo algo que debimos hacer hace tiempo, y es empezar el debate público sobre los temas de fondo. La democracia no es negociable, la propiedad privada no es negociable, la libertad económica no es negociable. Hoy, por culpa de Petro, estamos entendiendo cómo funcionaba la salud, las pensiones, la energía. Entonces créanme que hoy dejen la angustia por candidatos. Y vamos a tener a partir de hoy otra angustia. Desde la sensatez vamos a crear la plataforma para la Colombia de los próximos 50 y 100 años. La Colombia que va a entender que necesitamos crecer económicamente para que haya equidad, para superar la pobreza. Que entienda que el tema de la corrupción es un tema neurálgico, y de la justicia para garantizar todos los derechos de los ciudadanos y la libertad y el orden que están clamando. Y finalmente, para que los colombianos entiendan que la mejor política de paz es la seguridad. Muy bien. Pues, como se los anticipé, este iba a ser el panel más movido de la mañana y así ha sido. Se me quedó una pregunta entre el tintero, pues ya no la voy a hacer, pero se las dejo para que la piensen. ¿Las matemáticas son importantes a la hora de gobernar? Bueno, a ustedes muchas gracias por su atención, a las senadoras, al senador muchas gracias por su intervención y será hasta la próxima.